Muy bien, buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra práctica número 2 de la asignatura de reacciones adversas medicamentosas e interacciones farmacológicas. En esta oportunidad vamos a tocar prácticamente la continuación de nuestro informe de interacciones farmacológicas que habíamos iniciado la semana pasada, es decir, en la primera práctica. Bien, nos quedamos en que habíamos culminado con los 4 primeros perfiles de la interacción que estábamos utilizando como ejemplo, que es el de la digoxina y la furosemida, ¿no? La interacción farmacológica entre digoxina y furosemida. Entonces, nuestro informe de interacciones nos solicita, en primer lugar, llenar un perfil farmacodinámico, que es lo que hicimos la semana pasada, tanto para la digoxina como para la furosemida. Este perfil farmacodinámico está orientado hacia lo que es el mecanismo de acción del fármaco. En segunda instancia, nosotros llenamos el perfil farmacocinético de ambos fármacos, es decir, los parámetros que ilustran los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción de cada uno de estos fármacos. A continuación, y en tercera instancia, se nos solicitó un perfil terapéutico. Nosotros acudimos a las fuentes de información, en este caso drax.com y dragban.com, y también llenamos este perfil en base a los usos clínicos de cada uno de estos fármacos, es decir, las indicaciones tanto aprobadas como no aprobadas para cada uno de estos fármacos. Finalmente, en la sesión anterior, lo que hicimos fue el llenado del perfil de seguridad, es decir, de las principales reacciones adversas medicamentosas que suelen producir cada uno de estos fármacos, es decir, la digoxina y la furosemida. Entonces, utilizando nuestras fuentes de información, pudimos llenar esta información, ¿no?, en nuestro formato, que es el informe de interacciones farmacológicas. Bien, ahí nos quedamos la semana anterior. En esta semana, lo que vamos a hacer es simplemente continuar, pero ya no vamos a ver el perfil individual de cada una de estas drogas o fármacos, es decir, de la digoxina o de la furosemida, sino que vamos a entrar a un perfil en donde ya se considera la interacción farmacológica, es decir, lo que ocurre cuando estas dos drogas se administran en forma simultánea o en forma secuencial. Y en primera instancia se nos solicitan varios digamos, campos que debemos llenar, como por ejemplo en este caso el efecto de la interacción, el mecanismo de producción de la interacción, la severidad que suele presentarse la interacción, la clasificación, es decir, si es farmacodinámica o farmacocinética, el tiempo de inicio de la interacción, si es rápido o es lento, la documentación, es decir, si esta interacción es conocida y en qué grado está registrada o no en las bases de datos.
y posteriormente nos dedicaremos al llenado del manejo clínico, es decir, cuáles son las acciones que se deben tomar tanto para prevenir como para resolver los efectos perjudiciales que produce en el paciente esta interacción farmacológica. Con esto, después de haber registrado las fuentes de información y la fecha, ya estamos listos para enviar nuestro informe de interacciones farmacológicas. Bien, entonces comenzamos con el primer ítem que se nos solicita, que es el efecto de la interacción farmacológica entre digoxina y la furosemida. Entonces nos vamos en primera instancia a nuestra fuente de información. La primera que seleccionamos es nuestra conocida página drugs.com, que utilizamos también en la primera práctica. Pero en la primera práctica utilizamos básicamente esta página para acceder a información referente a cada una de estas drogas o fármacos. En este caso, a ver los perfiles de la digoxina y de la furosemida. Y para eso utilizamos esta pestaña del índice de drogas que está en orden alfabético, drugs a Z. En esta oportunidad ya no vamos a utilizar, digamos, este recurso, sino que nos vamos a ir al recurso que nos lleva a la información de la interacción farmacológica. Y para esto vamos a hacer clic en el Interaction Checker, que quiere decir pues buscador de interacciones, ¿no? Buscador de interacciones. Es un software que está integrado ya en este sitio web y que nos va a facilitar la búsqueda de los efectos y otras características de la interacción que hay entre la digoxina y la furosemida, o de la interacción que ustedes estén investigando, de cualquier otra interacción farmacológica. Bien, entonces damos clic a Interaction Checker. Bien, acabo de dar clic. Y como pueden ver, ya nos presenta una pantalla en la cual podemos ingresar el nombre del fármaco. Eso es lo que nos está solicitando el sitio web, es decir, el software integrado en este sitio web, ¿no? El software que está encargado de buscar las interacciones medicamentosas, el Drug Interaction Checker o buscador de interacciones farmacológicas. Bien, entonces ingresamos el nombre de nuestro primer fármaco, que sería la digoxina. Solamente digito, como pueden apreciar, 4 letras y de ahí selecciono el nombre en inglés. Aquí está, lo selecciono y como pueden ver ustedes, la pantalla ha cambiado y la diferencia es que la digoxina ha sido internalizada en este software. Entonces ya tenemos digoxina que ha sido introducida. Ahora necesitamos el nombre del otro fármaco, el otro medicamento, que en este caso sería furosemida. Entonces también he tecleado las 4 primeras letras del fármaco y automáticamente nos presenta una variedad de nombres del cual tenemos que seleccionar el que estamos buscando, ¿no? Que en este caso es la furosemida. Voy a dar clic en la furosemida y automáticamente, como pueden ver, ya el software ha introducido el nombre de furosemida. Entonces ya tenemos los 2 fármacos que estamos buscando aquí. A continuación, lo único que tendríamos que hacer es dar clic a este botón de color celeste que es Check for Interactions. En otras palabras, buscar interacciones. Entonces damos clic y se nos presenta una nueva pantalla. Como pueden ver, una nueva pantalla
en la cual se muestra información relacionada a esta interacción. Sin embargo, debemos tener presente algo fundamental. Esta primera fuente de información de medicamentos nos presenta por defecto inicialmente información dirigida al consumidor, ¿no? Acá como pueden apreciar, consumidor o usuario, o si ustedes quieren, paciente, o sea, el que usa el medicamento. Esta información es, digamos, una información básica que está dirigida al usuario del fármaco. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente ignorar esta información, porque ya dijimos desde la semana pasada que nosotros trabajamos con información dirigida a los profesionales de la salud. Profesionales de la salud. Entonces tenemos que hacer clic aquí, en donde dice profesional. Entonces voy a hacer clic en profesional y allí sí voy a acceder a la información que está dirigida a los profesionales de la salud. Vean ustedes, acá tenemos esa información referente a la interacción entre furosemida y digoxina. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, en primer lugar, leer esta información, ¿no? Pero como ven ustedes, la información está en inglés. Entonces, alguno de nosotros podemos tener alguna dificultad, por ejemplo, para interactuar con esta información en inglés. Entonces, para evitar cualquier problema, nosotros copiamos esta información, la llevamos al traductor, como hemos hecho ya desde la primera práctica, pegamos y automáticamente tenemos la traducción. Nosotros entonces vamos a analizar esta información, ¿no? La copiamos y la vamos a trasladar a nuestro borrador, ¿no? A nuestro borrador. Entonces, en este caso, aquí tenemos un borrador en donde ya hemos colocado interacción farmacológica entre digoxina y furosemida y simplemente lo que tenemos que hacer es pegar, ¿no? Vamos a pegar, a ver. Pegar. Perfecto. Aquí tenemos entonces esta información que hemos obtenido de nuestra primera fuente, ¿no? De nuestra primera fuente. Perfecto. Entonces acá tendríamos que colocar drugs.com perfectamente. No olvidemos que tenemos una segunda fuente de información. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocar aquí drugman.ca, ¿ya? Y vamos a ir a esta segunda fuente de información que es drugman.ca y nosotros lo que vamos a hacer es buscar las interacciones, ¿no? Ahora, cuando vamos a DrugBank, vean ustedes, ¿no? Aquí nosotros vamos a encontrar una serie de herramientas, ¿no? Una serie de herramientas. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué herramienta es la que nosotros queremos utilizar, ¿no? Entonces, ponemos aquí en Browse y vamos a poner Drug Reactions, ¿no? Drug Reactions, que en este caso está así, en esta fuente de información. Bien, ya estamos en nuestra segunda fuente de información y aquí vamos a buscar algo distinto que en la primera fuente, que en drug.com, que tenía un software, ¿no? En este caso, bueno, el sitio es un gran software, ¿no? Pero aquí vamos a tener que ingresar el nombre de uno de los fármacos, por ejemplo, digoxina, ¿no? Ingresamos el nombre y posteriormente vamos a ir, como ya anteriormente lo hemos hecho, a lo que es la monografía de digoxina. En la monografía de digoxina nosotros vamos a buscar
lo que es las interacciones farmacológicas, que están hacia la parte inferior. Seguimos avanzando y aquí tenemos las interacciones, drug interactions. Aquí lo podemos ver, ¿no? Entonces lo que tendríamos que buscar es la interacción con digoxina y acá tenemos un buscador, vean ustedes. Entonces la interacción quería decir con furosemida. Entonces en el buscador podemos colocar furosemida, ¿no? Y automáticamente apareció la interacción con furosemida. Sin embargo, aquí, como ustedes ven, esta información es de pago, ¿no? Esta información es de pago. Entonces nos da solamente, digámoslo así, un pequeñísimo resumen de lo que produce esta interacción entre digoxina con furosemida. Acá nos dice que hay un riesgo de severidad de efectos adversos que puede ser incrementado cuando la furosemida es combinada con la digoxina. Solamente nos dice eso, nada más. Entonces, esto, como ustedes pueden ver, es muy, digamos, escaso. Es información muy pequeña. La vamos a traducir, a ver, para tenerla. ¿Ya? Que lamentablemente no nos sirve mucho. Acá el riesgo o la gravedad de los efectos adversos puede aumentar cuando se combina furosemida con digoxina. Básicamente no nos está diciendo mucho o casi nada. Entonces, esta segunda fuente que estamos utilizando, bueno, no nos va a ayudar mucho. De todas maneras, vamos a colocar aquí lo que es la información que hemos obtenido. Pero como ustedes pueden ver, es una información muy limitada. Ahora vamos a utilizar otras fuentes de información, ¿no? Entonces, para eso, nosotros necesitamos ir a simplemente una página de Google, ¿no? Vamos a ir al buscador, en este caso Google, como pueden ver, y aquí nosotros lo que vamos a hacer es hacer una búsqueda. Vamos a poner las palabras mágicas, como le digo yo, que es Drug Interaction Checker. Drug Interaction Checker. Aquí está, Drug Interaction Checker. Ponemos buscar y como pueden ver, nos sale una serie de resultados. Nos sale una serie de resultados, ¿no? Ahora, estos resultados, todos básicamente nos van a dirigir a algún software que está orientado a buscar interacciones. Nos van a dar una información más o menos, digamos, orientadora, aunque no tan completa como drags.com. Entonces vamos a ir a drag, a esta, por ejemplo, vemos acá, hemos puesto la palabra Drug Interaction Checker, o sea, buscador de interacciones medicamentosas o farmacológicas, y la primera y la segunda se refieren a la fuente que ya hemos utilizado, que es drugs.com, ¿no? Entonces no vamos a utilizar esa, sino que vamos a utilizar esta tercera que es Medscape. Entonces nos vamos aquí, ¿no? Vamos a abrir en una nueva pestaña. Aquí vamos a, como pueden observar, aquí está. Ya tenemos el buscador, Drug Interaction Checker. Entonces vamos a buscar digoxin. Nosotros estamos trabajando con nuestra interacción entre digoxina y furosemida. Ingresamos el fármaco y automáticamente ya ha sido introducido, ¿no? Ya fue introducido y vamos a añadir una segunda droga, que en este caso sería la furosemida. Aquí tenemos la furosemida, le damos clic y ya fue introducida también la furosemida. Y como pueden ver, inmediatamente aquí nos da el resultado. Entonces, ¿qué cosa nos dice acá? Bueno, aquí la información es genérica, no es
no dice está dirigida a el usuario o el profesional de la salud, ¿no? Solamente es una información bastante resumida que nosotros vamos a tratar de utilizar, ¿no? Acá nos pone esto, que lo vamos a poner en el traductor, ¿ya? ¿Listo? Aunque teníamos todavía algo más. ¿Mm? Vamos a volver entonces aquí y vamos a poner también esto, que se refiere a la misma interacción. ¿Mm? Nos vamos al traductor, le añadimos esto, eso es, y ya tenemos entonces esta información adicional referente a la interacción entre digoxina y furosemida. Nos vamos a nuestro borrador, ¿Mm? Nos vamos a nuestro borrador aquí y colocamos Medscape, buscador de Medscape. Entonces vamos a copiar la información que tenemos aquí. Entonces ya tendríamos una fuente de información, dos que no nos ayudó mucho DrawBank y tres Medscape. ¿Mm? Muy bien. Ahora podríamos utilizar aún alguna cuarta fuente de información. En este caso nos iríamos a WebMD, que vendría a ser esta. Entonces vamos a hacer un clic aquí, pero lo vamos a abrir en otra pestaña. Eso es, ya tenemos entonces acá. Y aquí tenemos, como ustedes pueden apreciar, otro buscador gratuito igualmente, ¿no? Entonces lo vamos a colocar nuestra primera droga, que es la digoxin. Aquí sí no hay autocompletado, como pueden ver ustedes. A ver, digoxin. Bien, estamos entonces ya en una nueva fuente de información que en este caso sería WebMD y aquí también encontramos un Drug Interaction Checker, o sea, un buscador de interacciones. Vamos a ingresar el nombre de nuestro primer fármaco. Y Digoxin igual tiene autocompletar. Como pueden ver ustedes, le damos digoxina y vamos a ingresar ahora el nombre de la furosemida. Vamos a esperar que nos sugiera nombres, le damos clic a furosemida y listo. Le damos clic ahora a este botón celeste de Check Interaction, o sea, buscar interacción. Automáticamente ha encontrado acá dos interacciones, ¿no? Es la misma interacción en realidad, sino que eh, vamos a utilizar esta información que en realidad es muy, a ver, voy a utilizar todo esto, ya está, es muy puntual con respecto a esta interacción. La vamos a llevar a nuestro borrador, ¿no? Vamos a añadir acá la nueva fuente WebMD, ¿no? Y vamos a copiar también nuestra interacción, la información que hemos obtenido. Podemos ver aquí, esto lo vamos a eliminar. Lo que queremos es tener básicamente la información. Queremos ver, a ver, Calibri. Queremos que esté en
y estaba en Verdana, ¿no? Vamos a poner todo en, bueno, acá está Calibri. Lo que pasa es que ahora bueno, ya lo hemos estandarizado un tanto. Ahora, claro, aquí hay un problema, ¿no? Que yo lo puse en inglés. Debí haberlo llevado al traductor, ¿no? Y lo que tenemos que hacer en realidad es llevarlo aquí. Ahora sí ya tenemos la información, la copiamos y la devolvemos entonces al borrador. Listo, ya tenemos. ¿Sí, no? Bueno, que acá ha salido con un espacio diferente, pero de todas maneras vamos a tratar de corregir esta parte. Remover espacios, listo. Pues ahora sí ya tenemos esta información. Entonces tenemos ya una fuente Dross.com, dos fuentes Dragman.ca, muy escasa, tres fuentes Medscape y cuatro fuentes WebMD. Y así podemos seguir añadiendo. ¿Mm? Pero por cuestiones de tiempo, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar hasta allí. Vamos a utilizar estas cuatro fuentes de información. Entonces, lo que nos corresponde ahora es internalizar esta información, es decir, leerla con calma, ¿no? Y posteriormente hacer un resumen que nos diga lo que estamos buscando. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Pues estamos buscando, ¿no? Aquí, a ver, perdón, estamos buscando esto. Estamos buscando el perfil de la interacción farmacológica en lo que se refiere al efecto. O sea, ¿cuál es el efecto de la interacción farmacológica? Ya tenemos aquí nuestro borrador, ¿no? Y vamos a leer la primera parte que dice monitoreo. Dice, aunque los diuréticos y los glucósidos digitálicos se usan juntos de manera frecuente y apropiada, la hipocalemia y la hipomagnesemia inducidas por diuréticos pueden predisponer a los pacientes digitálicos a arritmias, dice aquí. Entonces, el efecto en realidad es este, o sea, es riesgo de arritmias, aunque previamente puede haber riesgo de hipocalemia, hipomagnesemia y arritmias. Eso es lo que nos está diciendo esta información. Entonces nosotros vamos a ir al efecto, es decir, vamos a ir a nuestro borrador, ¿no? Y vamos a colocar, en este caso, que hay un riesgo. ¿Por qué le pongo riesgo? Porque todo efecto de la interacción farmacológica, incluyendo también las reacciones medicamentosas, las reacciones adversas medicamentosas, todos estos son eventos estadísticos. Es decir, existe una probabilidad de que se presenten, aunque también existe una probabilidad de que no se presenten. Entonces, ¿de qué va a depender si se presentan o no se presentan? Va a depender básicamente y fundamentalmente de si el paciente tiene factores de riesgo. Mientras más factores de riesgo tenga el paciente, entonces mayor la probabilidad de que se presenten estos eventos con efectos perjudiciales para la salud de las personas. Ejemplo de factores de riesgo. Por ejemplo, la edad es un factor de riesgo. Los pacientes geriátricos, es decir, los adultos mayores, tienen mayor probabilidad de presentar efectos adversos por un evento con fármacos que un adulto joven. Otro ejemplo, población sensible a los medicamentos, por ejemplo, mujer gestante puede ser más
predispuesta o estar más predispuesta a presentar eventos adversos que una mujer normal, por ejemplo, ¿no? Los niños también son una población que tiene mayor riesgo con respecto a los adultos jóvenes y así sucesivamente. Entonces, ya esta es, digamos, una explicación del por qué yo le pongo riesgo, ¿no? Entonces, riesgo de, acá nos decía, hipocalemia, hipomagnesemia, también nos habla de y arritmia cardíaca. Entonces ustedes tienen aquí el efecto, riesgo de hipocalemia, hipomagnesemia y arritmia cardíaca. Entonces esto es lo que tenemos nosotros que prevenir si es que aún no se ha presentado o resolver si es que ya se ha presentado. Este es el efecto que nosotros debemos tener en cuenta como producto de esta interacción farmacológica. Ahora nos interesa saber cuál es su mecanismo de producción. O sea, cómo se explica de que la interacción entre digoxina y furosemida nos pueda producir riesgo de hipocalemia, hipomagnesemia y arritmia cardíaca. Entonces, eso es lo que tenemos que... Aquí el problema es, digamos, la que vamos a volver a nuestro borrador. Listo, vamos a seguir leyendo. Y nos dice aquí que, aunque los diuréticos y los glucósidos digitales se usan juntos de manera frecuente y apropiada, la hipocalemia y la hipomagnesemia inducida por diuréticos predisponen a los pacientes con digitálicos a arritmias. Aquí, ¿qué nos está diciendo? De que la alteración de los electrolitos, ¿no? O sea, la pérdida excesiva, en este caso, de electrolitos como, en este caso, el potasio y el magnesio, que han sido inducidas por el diurético, es decir, por la furosemida, van a predisponer al paciente a que presente arritmias siempre y cuando consuma digoxina, ¿no? Entonces, aquí tenemos la explicación, que la vamos a poner en nuestro borrador. Entonces, nosotros vamos a colocar la excesiva pérdida de electrolitos, vamos a poner entre paréntesis potasio y magnesio, induce alteraciones del ritmo cardíaco, en este caso se evidencia como arritmia. Muy bien, hasta ahí tenemos ya una información preliminar. Nosotros seguimos entonces leyendo en nuestro borrador la información. Vamos a continuar, por ejemplo, antes de continuar con la parte de manejo, ¿ya? Vamos a continuar con lo que dice Dragban. No nos sirve mucho, el riesgo o la gravedad de los efectos adversos pueden aumentar cuando se combina furosemida o digoxina. Lo que les decía, o sea, la probabilidad se incrementa cuando se combinan estos dos fármacos. Y nada más. Leamos lo que dice Medscape. La furosemida aumenta los efectos de la digoxina por el sinergismo farmacodinámico, dice acá. Aquí nos está dando un mecanismo, vean ustedes, sinergismo farmacodinámico. O sea, ambos fármacos, en este caso, van a interactuar juntos a nivel de mecanismos de acción y van a predisponer al paciente a presentar las arritmias cardíacas que se han indicado anteriormente. Entonces, esto para nosotros es muy importante. Por eso, la, digamos, necesidad de utilizar varias fuentes de información
de medicamentos. Y Medscape nos está dando básicamente el mecanismo. Sinergismo farmacodinámico. Eso es lo que tenemos que poner aquí en nuestro borrador, ¿no? O sea, entonces, acá en primera instancia pondremos sinergismo farmacodinámico. Básicamente, ya tenemos hasta la clasificación. Ya nos podemos ir adelantando, ¿no? Porque tenemos ya la respuesta a esta clasificación, que es, ¿qué interacción es esta? ¿Es una interacción farmacocinética o es una interacción farmacodinámica? Acá nos dice que hay un sinergismo y los sinergismos y los antagonismos siempre son de naturaleza farmacodinámica. Aquí, hasta el momento, al menos, no hay una explicación desde el punto de vista farmacocinético, ¿no? Entonces, vamos a poner farmacodinámico de una vez, a ir llenando nuestro informe de interacciones farmacológicas. Continuamos entonces con la lectura del borrador. Acá dice usar con precaución, la hipocalemia aumenta los efectos de la digoxina. Acá está, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Un sinergismo, o sea, ¿no? O sea que la pérdida de potasio, en este caso la hipocalemia, incrementa los efectos de la digoxina. La digoxina aumenta y la furosemida disminuye el potasio sérico. Vean ustedes. El efecto de la interacción no está claro, tenga cuidado, use precaución. Acá estamos viendo que la información es más dirigida, al parecer, al paciente que al profesional de la salud. Sin embargo, nos ha sido útil por esta parte, ¿no?, del sinergismo farmacodinámico. Sigamos con la siguiente fuente que hemos consultado, que es WebMD, que dice, posible interacción significativa, se requiere monitoreo por parte de su médico, la furosemida oral aumenta los efectos de la digoxina oral por los efectos de drogas adicionales. Puede aumentar el efecto farmacológico de la digoxina, potencial de interacción, la digoxina oral aumenta y la furosemida oral disminuye los niveles de potasio en sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos ante fármacos que alteran la concentración de potasio, ¿no? Entonces, esta alteración de potasio puede incrementar, digámoslo así, los efectos de la digoxina. Terminemos leyendo esta parte que dice, los niveles de digoxina, potasio y magnesio deben seguirse de cerca. Esto es lo que debe hacerse. La hipocalemia y la hipomagnesemia deben tratarse adecuadamente. Muy bien, se pueden requerir ajustes de dosis de digital o digoxina, ¿no? Se debe recomendar a los pacientes que notifican los médicos si experimentan signos de posible toxicidad por digoxina. Miren lo que nos está diciendo acá. O sea que también hay un riesgo de toxicidad por digoxina o trastornos electrolíticos. Bueno, la toxicidad por digoxina es un evento que puede llegar a ser severo. Recordemos que la digoxina es un fármaco de rango terapéutico muy estrecho. Y los trastornos electrolíticos ya se habían mencionado y son la hipocalemia, o sea, reducción de las concentraciones de potasio en sangre, y la hipomagnesemia, que es la disminución de la concentración plasmática de magnesio en sangre. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y acá nos indica una serie de manifestaciones que sí nos van a ser útiles, pero después. Entonces, por ahora, vamos a añadir acá la toxicidad por digoxina. Vean ustedes que nos faltaba. Entonces, eso le vamos a añadir aquí. Entonces, riesgo de hipocalemia, hipomagnesemia, toxicidad por digoxina. Y le vamos a poner. Y arritmia cardíaca. Entonces, aquí está la explicación. Hay un sinergismo farmacodinámico, la excesiva pérdida de electrolitos, o sea, potasio y magnesio, va a inducir alteraciones del ritmo cardíaco, va a inducir toxicidad por digoxina y alteraciones del ritmo cardíaco, es decir, arritmias, ¿no? Vamos a ponerle en plural, porque pueden ser distintos tipos de arritmias. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí, vean ustedes, el efecto bien delimitado y el mecanismo de producción. Ahora nos vamos con la severidad, que volvemos entonces a drag aquí
Y ya vimos que nos dice moderada, ¿no? Moderada nos está indicando que puede amenazar o afectar, en este caso, el estado de salud del paciente. Al afectar el estado de salud del paciente, nosotros como profesionales de salud tenemos que estar alertas. Entonces, tratar de identificar precozmente esta interacción farmacológica y deberíamos, en este caso, procesar toda esta información con relativa rapidez para poder nosotros dar pautas y sugerencias que sean útiles, ya sea para prevenir o para resolver el efecto perjudicial que no queremos que ocurra en el paciente. Y si ya se presentó, dar las pautas para resolver este problema. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Entonces, aquí le vamos a añadir la severidad moderada. Hasta aquí, ustedes vean que ya hemos llenado las cuatro primeros espacios, ¿no? O campos que nos solicita nuestro informe de interacciones farmacológicas. Luego vamos a tiempo de inicio, que sería el quinto campo que deberíamos llenar. Aquí hay una salvedad. El tiempo de inicio puede ser rápido, es decir, si el efecto se presenta en las primeras 24 horas, o puede ser lento, si el efecto se presenta después de las primeras 24 horas. O sea, puede ser al día siguiente, o a los 3 días, o a los 5 días, etc., ¿no? Entonces ya sería un tiempo de inicio lento. La única base de datos o la única fuente de información de medicamentos que nos da esta información es el Micromedex. Y el Micromedex es una fuente de pago, y es una fuente de pago onerosa que solamente algunas instituciones o empresas pueden pagar, ¿no? Entonces, como nosotros no tenemos acceso, simplemente vamos a poner no encontrado, no establecido. Con respecto a la documentación, nos vamos a ir a nuestra primera fuente, que es drax.com. Miren, aquí está drax.com, y aquí vamos a correr un poquito la información y ven ustedes que hay referencias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos saber? Queremos saber si esta interacción es o no es conocida, si está registrada, ¿no? Si hay información acerca de esta interacción, que sí estamos encontrando. Entonces, esta información se ha recogido de fuentes primarias, y las fuentes primarias generalmente son las publicaciones que se hacen en los journals o revistas especializadas, revistas científicas especializadas, ¿no? Acá vemos 3 referencias a 3 artículos que se han publicado, y acá nos dice todavía ver todas las 10 referencias. Entonces le vamos a dar clic aquí, vean ustedes, y podemos tener acceso a las 10 referencias que mencionan esta interacción farmacológica en diversos años, en diversos tiempos, en diversas publicaciones, ¿no? Aquí en 1975, en esta revista de New England Journal Medicine, en 1977, Clinical Pharmacology Therapy, y así sucesivamente. Acá está otra en 1985, 1977, 1993, 1976, 1981, 1976 y 1984. Acá hay otra de 1983. Entonces vean ustedes que esta interacción se conoce desde hace muchos años, muchas décadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para nosotros el grado, digamos, de documentación es el máximo posible, porque hay muchas fuentes de referencia. Entonces vamos a poner establecido, tal como estudiamos en nuestra teoría número 1, ¿no? Entonces, estos son, digámoslo así, parámetros que nosotros necesitamos para poder evaluar la significación clínica de una interacción farmacológica. Entonces necesitamos conocer, además del efecto, ¿no?, la severidad, la
clasificación, la documentación, el tiempo de inicio, etc. Bien, entonces hasta aquí ya prácticamente hemos llenado casi todo. ¿Qué nos queda? Solamente el manejo clínico para terminar nuestro trabajo. Entonces aquí lo que nosotros queremos es seguir leyendo, ¿no?, nuestro borrador, porque acá ya tenemos la información que hemos sacado, ¿no? Y ustedes pueden apreciar que aquí dice manejo. Miren ustedes, aquí dije manejo. Entonces, ¿qué nos dice? Los niveles de digoxina, potasio y magnesio deben seguirse de cerca. Aquí nos están dando ya básicamente una acción. Entonces vamos a poner un enter aquí. Vamos a ir separando por acciones, ¿no? Entonces nos dice los niveles de digoxina, potasio y magnesio deben seguirse de cerca. Aquí vemos otra acción. La hipocalemia y la hipomagnesemia deben tratarse adecuadamente. Entonces, esto lo ponemos aparte, ¿no? Punto y aparte. Aquí volvemos a separar. Otra acción dice, se pueden requerir ajustes de dosis de digital, le hace de digoxina, ¿no? Entonces, es otra acción. La ponemos aparte y aquí hay otra acción. Dice, se debe recomendar a los pacientes que notifiquen a sus médicos si experimentan signos de posible toxicidad por dioxina o trastornos electrolíticos como debilidad, letargo, dolores musculares, calambres, náuseas, anorexia, trastornos visuales o latidos cardíacos irregulares. Es decir, arritmias, ¿no? Entonces, esto lo ponemos también aparte. En conclusión, tenemos varias acciones que deben tenerse en cuenta. Tenemos varias acciones. Entonces, ahora esto nosotros lo vamos a pasar a nuestro formato, que en este caso es el informe de interacciones farmacológicas. Y vamos a establecer aquí nuestro plan de acción, es decir, el conjunto de acciones que están orientadas a prevenir y o resolver el efecto perjudicial de esta interacción farmacológica. Bien, seguimos. Estamos en nuestro borrador y habíamos separado, ¿no?, las acciones que debemos seguir para manejar adecuadamente esta interacción. Entonces acá tenemos lo primero. Dice, los niveles de dioxina, potasio y magnesio deben seguirse de cerca. Acá nos están diciendo que se deben tomar acciones. Eso es lo que tenemos que especificar. Los niveles de dioxina, potasio y magnesio deben seguirse de cerca. Tenemos que tratar de, digámoslo así, visualizar mentalmente qué es lo que puede pasar en esta interacción, ¿no? ¿Qué sería lo primero que deberíamos hacer? Determinar nivel de dioxina, potasio y magnesio, o tratar la hipocalemia y la hipomagnesemia, o requerir el ajuste de dosis, o se debe recomendar a los pacientes que notifiquen a sus médicos si experimentan signos de posible toxicidad por dioxina o trastornos hidroelectrolíticos como debilidad, letargo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo primero que se puede presentar en el paciente? ¿Cómo nos vamos a enterar de que el paciente tiene algún tipo de alteración? Lo primero viene por la referencia del paciente de alguna queja o algún signo o síntoma que él ha observado que sale de la normalidad. Entonces, esa va a ser la primera fuente de referencia para el profesional de la salud. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es tratar de tomar esta, ¿no?, esta parte y convertirla en una acción. Eso es, ¿no? Convertirla en una acción. Entonces, eso es lo que deberíamos nosotros hacer, convertirla en acción, ¿ya? Vamos a tratar de convertir en acciones y en este caso vamos a monitorizar las manifestaciones, ¿no? Eso lo vamos a poner aquí. Nuestra primera acción
sería en este caso 1, monitorizar manifestaciones que, en este caso, ¿qué es lo primero que se va a presentar en el paciente por esta interacción farmacológica? Básicamente va a ser las alteraciones hidroelectrolíticas, manifestaciones de hipocalemia, hipomagnesemia. Así recordemos que es un electrolito que tiene que ver mucho con el funcionamiento del corazón y el sistema nervioso central, al igual que el magnesio. Entonces ponemos acá hipomagnesemia. Monitorizar manifestaciones de hipocalemia, hipomagnesemia y toxicidad por digoxina, porque básicamente son las mismas. Entonces aquí vamos a colocar nosotros todas las manifestaciones que ya habíamos visto en nuestro borrador. Aquí tenemos todas, vean, debilidad, letargo, dolores musculares, ya lo tenemos. Entonces esto es lo que lo vamos a tomar directamente, copiarlo y lo vamos a poner aquí como primera acción. Perfecto, ya lo tenemos. Entonces hemos delimitado o determinado nuestra primera acción, que es monitorizar las manifestaciones de hipocalemia, hipomagnesemia y toxicidad por digoxina, que en este caso son debilidad, letargo, dolores musculares, calambres, náuseas, anorexia, trastornos visuales o latidos cardíacos irregulares. Entonces, esta va a ser, digamos, la primera acción que debemos hacer. Debemos acercarnos a nuestro paciente, debemos entrevistarnos, conversar con él y preguntarle cómo se siente. Si, por ejemplo, nos dice, bueno, me siento débil, estoy con sueño, me duele el cuerpo, vean ustedes, ¿no? Sería pues debilidad, letargo, dolores musculares. O anoche he tenido calambres. O he sentido náuseas ahora en la mañana. O no tengo apetito, que es anorexia. O tengo visión borrosa, ahí tiene trastornos visuales. O siento palpitaciones. Entonces, esto va a ser muy importante. Bien, entonces hemos concluido con nuestra primera acción. Ahora vamos a continuar con el resto de acciones. ¿Qué acciones debemos tomar? Nos vamos a nuestro borrador. Ya esta parte de acá ya la hemos utilizado. Entonces, para no confundirnos, la separamos. Nos quedan estas tres. Vean ustedes, nos quedan estas tres. ¿Qué es lo que se debería hacer a continuación? Deberíamos determinar los niveles de digoxina, potasio y magnesio. Eso es lo que deberíamos monitorizar. Acá dice que los niveles de digoxina, potasio y magnesio deben seguirse de cerca. Entonces, esto de acá también lo vamos a separar y lo vamos a desarrollar. Entonces, en primera instancia, potasio y magnesio, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en nuestro borrador. 2. Monitorizar con la concentración plasmática, o sea, la concentración en sangre de potasio. Aquí va a ser muy útil que nosotros tengamos los valores normales de potasio en sangre. Entonces vamos a poner entre paréntesis BN, que significa valores normales, que son de 3.5 a 5.2 miliequivalentes por litro. Esos serían los valores normales.
nosotros lo vamos a tener presente. Entonces deberíamos monitorizar las concentraciones plasmáticas de potasio. Luego, otra acción, monitorizar la concentración plasmática de magnesio. ¿Cuáles son los valores normales? Bueno, aquí le vamos a poner de 1.5 a 2.5 mili equivalentes por litro. Perfecto. Ya tenemos nuestra tercera acción. Vámonos con la cuarta. Todo está derivado de lo que estamos sacando de nuestra información de medicamentos. Monitorizar la concentración plasmática de digoxina. Recordemos que la digoxina es un fármaco de muy estrecho rango terapéutico. Entonces aquí no utilizamos la palabra valores normales, sino rango terapéutico. RT, rango terapéutico. ¿Y cuál es el rango terapéutico de la digoxina? La digoxina va a ser útil desde el punto de vista terapéutico y no va a ser tóxica siempre y cuando se mantenga entre los siguientes niveles, entre 0.5 a 2.0 nanogramos sobre mililitro. Este es el rango terapéutico de la digoxina. Esto quiere decir que si la digoxina está por debajo de 0.5, va a ser inefectiva, o sea, no va a ser útil en la insuficiencia cardíaca congestiva. Y si el resultado obtenido es mayor a 2, entonces vamos a tener riesgo de toxicidad por digoxina. Así de simple. Vamos entonces con la siguiente acción, que debería derivarse de la información que tenemos. Ya esta parte ya la hicimos, esta parte también, y a continuación nos dice que debemos tratar la hipocalemia y la hipomagnesemia en forma adecuada. Eso es lo que nos dice aquí. Entonces, ponemos acá en nuestro borrador que, de acuerdo a resultados, los resultados del laboratorio, ¿no? De acuerdo a resultados, coma, si hay evidencia de hipocalemia, ¿no? Sugerir reposición, eso es, con cloruro de sodio, perdón, cloruro de potasio, en este caso vendría al 10%, ¿no? Que también hay al 14.9% en ampollas. Debería ser, digamos, la acción que deberíamos sugerir si es que hay hipocalemia. Habría que calcular cuál es la necesidad de potasio de acuerdo a las necesidades ya específicas e individuales de nuestro paciente, ¿no? Y de acuerdo al resultado obtenido también. Otra acción sería, de acuerdo a los resultados, si hay evidencia de hipomagnesemia, sugerir la reposición con
sulfato de magnesio. Esto viene, si no me equivoco, al 10% en ampollas. Listo. Entonces, de esta forma nosotros haríamos la reposición de la excesiva pérdida de magnesio y de la excesiva pérdida de potasio, en el caso de que éstas hubieran ocurrido. Bien, ¿qué más? Bueno, tenemos ahora sí que manejar la situación de la digoxina. De acuerdo al resultado de digoxina, ¿no? Eso tenemos que ponerlo acá. De acuerdo a resultados, ¿no? Sugerir reajuste de la dosis de digoxina. ¿Cómo haríamos esta sugerencia de reajuste de dosis de digoxina? Por ejemplo, si luego de que hemos enviado la muestra de sangre al laboratorio nos viene el resultado de 0.4, entonces, ¿cuál sería nuestra sugerencia? 0.4 está por debajo del rango terapéutico. Entonces tendríamos que sugerir elevar la dosis de digoxina, es decir, aumentar la dosis. Si nos sale un resultado de 1 nanogramo por mililitro, entonces está dentro del rango terapéutico y básicamente no tenemos que sugerir nada. Debería el paciente mantener la misma dosis que ha estado tomando anteriormente. Y si nos sale un resultado mayor a 2 nanogramos por mililitro, por ejemplo 2.4 nanogramos por mililitro, entonces deberíamos sugerir la reducción de la dosis de digoxina. Bien, entonces tenemos ya nuestra siguiente acción, que era, de acuerdo a resultados, sugerir el reajuste de la dosis de digoxina. Si hay evidencia de toxicidad, si hay evidencia de toxicidad por digoxina, sugerir la reducción de la dosis de digoxina. Listo, con esto ya está muy específico. ¿Qué más deberíamos hacer? ¿Qué más deberíamos hacer? Deberíamos sugerir y coordinar una solicitud de electrocardiograma. Entre paréntesis le pongo EKG, electrocardiograma. ¿Por qué? Porque la única forma de evidenciar una arritmia cardíaca es mediante el resultado de un electrocardiograma. No hay otra. Entonces, de esta forma, nosotros sugerimos y coordinamos una solicitud de electrocardiograma y además lo que vamos a hacer es solicitar una interconsulta con cardiología para manejo por especialista. Solicitar una interconsulta con cardiología para que este caso sea manejado por especialista en caso de que se haya presentado arritmia cardíaca. ¿Qué más deberíamos hacer? Deberíamos reevaluar
uso de ambos fármacos. Deberíamos reevaluar el uso de ambos fármacos. Sobre todo en este caso la necesidad de uso. ¿Ya? Vamos a poner así. La necesidad, es decir, ¿son necesarios o no? La necesidad de uso de ambos fármacos. Bien. Además, deberíamos también, de ser necesario, sugerir alternativas viables de tratamiento. En este caso específico, por ejemplo, si es necesario una reducción de dosis, ya sea de uno o de ambos fármacos. En caso de que sea necesario reemplazo de fármacos. Que acá podríamos poner reemplazo o retiro. De uno o de los dos fármacos. Todo esto deberíamos también evaluar. Veamos nuestro borrador un momento. Se puede requerir reajuste de dosis. Bueno, ya básicamente no hay más información. Como pueden ver, ya nosotros tenemos casi todo. Lo último para concluir, deberíamos continuar monitorizando la evolución del paciente. O sea, ver qué es lo que pasa, cómo evoluciona nuestro paciente. Sigue igual, mejora, empeora. Todo esto nos va a dar información para retroalimentar el proceso e ir mejorándolo en forma progresiva. Con esto, básicamente, habríamos concluido y tendríamos nuestro plan de acción totalmente diseñado en 12 acciones específicas, vean ustedes. Un plan de acción que nosotros vamos a coordinar, vamos a comunicar a, en este caso, el médico. Si es necesario, tenemos que coordinar con personal de enfermería. Si es necesario, tenemos que coordinar con la farmacia. Si es necesario, tenemos también que coordinar con el paciente, informarle acerca de estas acciones, etc. Entonces, vamos a tener que implementar este plan de acción, pero para esto debemos coordinar con médico, enfermera, paciente. ¿Ya? Entonces, con esto ya tendríamos concluido esta parte del informe. Y para cerrar, simplemente tendríamos que poner la fecha, ¿no? La fecha que en este caso tendría que ser, ¿no?, la fecha del día de hoy, 27 de mayo 2020. Listo. Entonces, con esto habríamos concluido y tendríamos totalmente lleno nuestro informe de interacciones farmacológicas de nuestra práctica seminario número 1. Ya
desarrollamos todos los perfiles de cada uno de los fármacos, digoxina y furosemida, tanto el perfil farmacodinámico, perfil farmacocinético, perfil terapéutico, perfil de seguridad, y también acabamos de terminar el desarrollo del perfil de la interacción farmacológica al determinar el efecto, el mecanismo de la producción, la severidad de la interacción, cómo está clasificada, cuál es el tiempo de inicio, que en este caso no se llegó a determinar, cuál es el grado de documentación que está establecida y el plan de acción o manejo clínico que se debe utilizar tanto para prevenir como para resolver los efectos perjudiciales que produce esta interacción farmacológica. Entonces, una vez llena este formato, una vez lleno, entonces estamos ya con la capacidad de poder remitirlo como nuestro informe de esta práctica.